con todos. Buenas noches a la mesa. Gracias, Juan. Gracias por el título de investigador, Juancito. La verdad que, al igual que Juan Ortiz, soy un abogado apasionado de la historia y más aún del periodo triste de la Guerra del Pacífico. Así que, en primer lugar, permíteme agradecerte esta oportunidad que me das, y me hacía tal vez, Juancito, de poder dirigir a ustedes unas palabras. Y ya los anteriores expositores han podido dar unas pistas de esta magnífica obra que, con el esfuerzo de Juan Ortiz y la Casa de Libro Viejo, se pone a disposición de toda la colectividad nacional. Creo que es importante que se pueda adquirir esta obra porque va a permitir nutrirnos de estos importantes conocimientos que son poco conocidos. Ya se dijo el día de hoy en ese sentido. Y yo, sin dejar de señalar la importancia de diversos artículos que el periodista y corresponsal de la New York Herald tocó en su momento, de nombre desconocido todavía, quisiera resaltar la parte de la entrevista que se hizo a Patricio Lynch, que efectivamente el amigo Cabañas lo mencionó. Y la parte, me parece bien importante, porque de Patricio Lynch, aparte de su insanía, salvajismo y de repente maltrato hacia nuestra población, solamente se conocen sus memorias, pero no es muy público el tema de la entrevista. Y en ese sentido, quisiera un poco aproximarnos a ella. Esta entrevista se realizó el 13 de agosto de 1883, por el calendario fue un día lunes, en nuestro antiguo Palacio de Gobierno. Y el contexto histórico de esa época, o de esa fecha exacta, ¿cuál es? Un mes antes, un poco más de un mes antes, había sido derrotado Cáceres en Huamachuco, lamentablemente. Y 2 meses antes de la suscripción del tratado y la firma del Tratado de Ancón. Entonces ya el panorama estaba claro para Chile, ya estaba abierto el camino para la firma del tratado. Y aparentemente, pues, con esta entrevista, Lynch lo que quería era dar una imagen distinta a la que creo que le corresponde. A ver, veamos algunos aspectos de esta entrevista. Y una parte importante de que se inicia esta es con una especie de suspicacia, ¿no? Habla de que cuando ingresaron los chilenos a Lima, específicamente el Palacio de Gobierno, aparentemente el dictador Piero le había dejado unos documentos que le pondrían, dice, en peligro ante su esposa. ¿Qué nos quiere decir? De repente una supuesta posibilidad o algo por el estilo de Nicolás de Piero, que por apuro supuestamente de viajar hacia la sierra después de la batalla de Miraflores dejó algunos documentos sospechosos, pero que nunca llegaron supuestamente a la familia del dictador. Lynch se le pregunta respecto a la desorganización de la política nacional, la política interna del Perú, y él señala que la administración de los chilenos fue correcta, que ayuda al desarrollo del país, que sin el apoyo de los chilenos, definitivamente el país estaría pues, en una anarquía y un caos total. Así se manifiesta de una manera benevolente, ¿no? Patricio Lynch, intentando pues indicar que ellos tuvieron que administrar justicia, por ejemplo, porque los juristas, los peruanos, no lo quisieron hacer, tuvieron que mantener la beneficencia pública y dar a entender pues que la política de los chilenos era totalmente favorable hacia los peruanos. Por supuesto que no comentan nada de, como digo yo, las tropelías e insanías que se cometían. Es conocido que, por ejemplo, por cada soldado chileno que moría, Patricio Lynch mandaba fusilar a 2 peruanos, sean inocentes o culpables. Y hay lugares históricos de Lima donde todavía se puede apreciar algunos lugares donde hay marcas de esas muertes. Uno de ellos es el Puente Balta, otro de ellos es la zona de Huicho-Cuquilca, por ejemplo, donde fueron fusilados muchos peruanos por el supuesto delito de haber agredido, ¿no?, a soldados chilenos, que seguramente no eran nada santos ni nada santos, porque los abusos que se cometían eran harto conocidos por nosotros los peruanos. Segundo, manifiesta que las contribuciones que las autoridades chilenas imponían a los peruanos eran con 2 objetivos específicos. El primero de ellos,
obligar a que los peruanos trataran la paz en serio. Y el segundo aspecto, para ayudar a los fuertes gastos chilenos, que evitaría la necesidad, dice, en un futuro, de reclamos muy onerosos para el Perú. Sin embargo, es conocido que ya el territorio del sur del Perú estaba totalmente ocupado, Tarapacá, Iquique, donde la exportación de salitre generaba ingresos fabulosos al erario chileno. Chile, señores, para tener una aproximación histórica, antes de la guerra simplemente estaba en bancarrota. 4 años después, hacia 1883, su situación económica había mejorado sencillamente, a costa de lo que fue peruano y boliviano. Entonces, este argumento aquí se puede rebatir fácilmente, porque los ingresos económicos del salitre hacia Europa, pues simplemente levantaron la economía chilena. Entonces, imponer cupos de guerra al herdiano y a otros industriales nacionales, empresarios nacionales, sobre todo el tema del azúcar, era simplemente un abuso más que cometían. Y esto sin comentar, ¿no?, los robos que hicieron de la Biblioteca Nacional, de los monumentos peruanos y una serie de cosas más. Manifestó que Chile siempre deseó la paz, y esto surge a partir de las negociaciones o conversaciones que con la mediación de Estados Unidos se tuvo desde el buque de guerra de Acahuala, después de la batalla de Ica, exactamente en octubre de 1880. Era una paz que, según Denevich, era buscada con el fin de no llegar seguramente al territorio de la capital de Ica. Pero hay que recordar también que después de la batalla de Ica y antes de la entrada a Lima del ejército chileno, Patricio Lynch, amigo del presidente chileno de ese entonces, Aníbal Pinto, solicitó expresamente una tropa para poder atacar las azucareras del norte del Perú e imponer cupos de guerra. Aquel empresario que simplemente no pagaba los cupos de guerra, su hacienda era destruida y la industria azucarera peruana sufrió las consecuencias de este militar. Entonces, nos habla de la paz que quería por un lado Chile, pero sin embargo por otro lado, él, siendo amigo personal del presidente chileno, solicitó atacar. Y la intención no era más que destruir la industria y destruir la población del Perú. Francisco Vergara, en su momento ministro también chileno, decía que las consecuencias de esta guerra eran que durante 100 años por lo menos Chile tenía una supremacía sobre el Perú. Y bueno, creo que hicieron su mejor esfuerzo para lograr eso. Otro posterior comentario que hace durante la entrevista a Patricio Lynch, al periodista americano, es respecto al presidente cautivo, García Calderón. En su momento, García Calderón contó con el apoyo chileno para poder instalar su gobierno provisorio en el distrito de Magdalena Vieja, y contó con el apoyo inicial del gobierno chileno, seguramente con la intención de ellos o pensaban que don Francisco García Calderón iba a someterse a todas las propuestas de cesión territorial para la firma de la paz. Bueno, García Calderón nunca aceptó la cesión territorial como solución a la paz. Él, por su lado, propuso más bien la indemnización económica y manifestaba que había una posibilidad, que el Perú podía pagar a los chilenos la indemnización que por el tema de la guerra le correspondería, pero no concesión territorial. Sabía, por supuesto, de los suficientes recursos que Tarapacá nos brindaba. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos iniciales del presidente Garfield, del ministro, del secretario de Estado Ley y de su embajador Hurburg, lamentablemente las mediaciones iniciales de los Estados Unidos no tuvieron mucho efecto positivo. Finalmente, cuando los chilenos vieron que García Calderón no era el títere de repente que ellos pensaban que podía ayudarlos a lograr la paz, ¿qué hicieron? Un acto abusivo lo deportaron hacia Chile conjuntamente con otros políticos peruanos. En el libro se comenta que son 24 en total los políticos y empresarios peruanos que fueron deportados a diversas zonas de Chile.
generalmente al sur de Santiago, donde el frío es muy intenso. Entre ellos, José Antonio Lavalle, Avelino Aramburú, por supuesto Francisco García Calderón, Manuel Candamo, que posteriormente fue presidente de la República, y otros peruanos de gran valor. No fue entonces el tonto útil Francisco García Calderón, por lo tanto tenía que ser deportado hacia Chile, donde no, por supuesto, iba a tener contacto, ¿no?, ni con su familia, ni con aquellos peruanos de bien que en su momento también anhelaban la paz. Dice Lynch que una de las cosas las cuales cuestionaba a García Calderón es que le daban el apoyo, pero sin embargo él conversaba con el secretario americano, por supuesto con fórmulas distintas de paz a las aceptadas o a las pretendidas por Chile en su momento de la Guerra del Pacífico. Expulsado García Calderón hacia Chile, su vicepresidente Lizardo Montero se instaló primero en el norte de Perú y posteriormente en Arequipa, pero no era reconocido por Lynch. Sin embargo, algunos gobiernos supieron reconocer, como Estados Unidos, a Lizardo Montero, pero nunca hubo una tratativa oficial de paz con el insigne Marino, amigo de Miguel Grau también. Un comentario adicional. Decía Lynch que se justificaba la cesión del territorio peruano porque la situación financiera del Perú obligaba o devenía de un posible incumplimiento de los contratos con sus acreedores y en consecuencia que existía una imposibilidad económica de poder indemnizar a Santiago, a la moneda. Estamos diciendo que si de verdad se quería una fórmula de paz justa para dos naciones sudamericanas que 13 años antes habían estado unidas en la guerra contra España, lo ideal hubiera sido un pago económico y no una pérdida territorial. Con esto demostró o se demuestra que los chilenos lo que pretendían a grandes rasgos era simplemente la anexión del territorio boliviano y peruano, que le iba a disparar ingresos económicos para poder salir de la bancarrota en la cual se encontraba. Está totalmente claro. Creo que la causa de la guerra en ese sentido no puede tener discusión y pretender señalar que el tratado boliviano-peruano o el tratado defensivo fue una justificación que me parece totalmente fuera de lugar. Patricio Lynch también niega la intención chilena de continuar con la ocupación de Perú y asusta en algunos aspectos como estos. Dice que la escasa población chilena, el tremendo esfuerzo que representaba a Chile mantener el ejército de ocupación, la insalubridad del clima del país, dice que el costo de vida de Chile era más barato y el abundante trabajo existente en Chile. Por supuesto que con estas afirmaciones lo que pretendía decir debería justificar, ¿no es cierto?, que ellos no deseaban, que anhelaban la paz y deseaban salir del territorio peruano después de 4 largos años. Niega el amigo Lynch que los ingresos económicos chilenos por el uso y explotación de los recursos existentes en los territorios ocupados, llámese Bolivia y Perú, superaban los gastos de guerra, señalando que cada día la ocupación les representaba a ellos una pérdida. Creo que esto sí no admite tampoco discusión. Objetivamente, decir que cada día la ocupación de los chilenos representaba una pérdida no tiene ningún sustento ni asidero. Está demostrado en el mismo libro, lo que usted van a poder leer, los tremendos ingresos que tenían por los puertos de Iquique, Arica, por Antofagasta, ¿no?, a través de las exportaciones allí. Con eso simplemente se rebate este argumento blando de Patricio Lynch. En un posterior comentario, Patricio Lynch, por supuesto, alaba la presencia de Miguel Iglesias como el peruano valiente que desea por fin suscribir la paz. Recordemos que ya un año antes, en el famoso grito de Montán, Miguel Iglesias había esbozado y solicitado la paz. Pero para él, la presencia de Cáceres era un obstáculo, porque Cáceres seguía luchando en territorio peruano, ¿no?, derrotando con la medida de sus posibilidades a los invasores. Tenemos ahí la batalla de Concepción, tenemos en el centro del Perú varias batallas en las cuales Cáceres y sus huestes derrotaron a los chilenos,
Entonces la presencia de Cáceres era un obstáculo. Por lo tanto, para lograr la paz impuesta, tenía que destruirse a Cáceres. Y Lynch lo reconoce sin ningún tipo de reparo ni vergüenza, que ya ha brindado apoyo económico y militar a Iglesias. Es decir, para destruir a Cáceres, los chilenos lo apoyaron económicamente y le dieron también el puerto de Salaberry, en el norte del Perú, y le dieron tropas. Lamentablemente, en julio de 1883, Cáceres fue derrotado en Huamachuco y la historia es harta conocida. Fue la última batalla en la cual nuestras fuerzas pudieron luchar e intentar no salvar el honor nacional, porque creo que quedó salvada, pero nunca se rindió, sino que simplemente poder lograr una paz sin pérdida de territorio. Lamentablemente, se va a poder demostrar, le digo también que Chile utilizó astutamente a personas que en su momento fueron leales a la causa peruana. Uno de ellos es José Antonio Lavalle, quien prisionero en Chile fue posteriormente liberado para que sea el actor mediático conjuntamente con Iglesias para la búsqueda de la paz impuesta. Y así fue. Fue liberado, traído al Perú y comenzó, una vez que fue derrotado Cáceres, a esbozar la paz impuesta por los chilenos. Pérdida de Tarapacá, no reconocimiento de la deuda y la cesión de Tacna y Arica por 10 años y otras cláusulas más. Así se ha podido observar entonces que Chile al final del periodo de 1883 ya buscaba salir del Perú. Y en algún momento reconoce incluso que si no se lograba una figura como la de Iglesias, la paz iba a ser impuesta. Así lo manifiesta Patricio Lynch en esta entrevista. Es decir, seguramente pretendían salir del Perú, imponer una cesión territorial y dejar que la administración peruana o los peruanos simplemente vean cómo pueden reorganizarse. Y esta entrevista termina con una frase que, en todo caso, les dejo a cada uno de ustedes que puedan interpretar. Patricio Lynch manifiesta una frase que él dice: nunca traspasó límites que obligaba a su condición de soldado chileno. Y manifiesta que nunca debe olvidar o nunca olvida que él, como humano, es de mismo barro que su enemigo. Yo no sé si de verdad esta frase de Patricio Lynch pueda considerarse real, porque voy a repetir, decir que dicho militar fue una persona, fue un asesino, fue una persona que de verdad abusó de las debilidades de nuestra población y de nuestros militares, no creo que sea una celebración. Si me pide objetividad, a veces mi corazón, yo digo de patriota, pero sí de ciudadano que lamenta mucho, 134 años después, que estas cosas hayan sucedido, me impide. Yo le pido mil disculpas a todos ustedes si es que de repente no he sido todo lo objetivo que debería haber sido. Pero creo que finalmente estos temas que salen a la luz y esta magnífica obra que la Casa Diego Livre ha puesto a disposición de todos ustedes son necesarios para poder seguir reflexionando sobre este tema. En la medida que cada uno de nosotros pueda seguir interesando en esos temas, seguir apasionándonos y seguir comentando con nuestras familias, no va a morir. Ojalá que en algún momento, como bien lo dijo el doctor Duela, exista una mejor armonía entre peruanos y chilenos. Yo también coincido que todavía no podemos llamarlos países hermanos, ni siquiera países amigos tal vez, ¿no? El pasado nos obliga a ser países limítrofes, pero creo que nuestra obligación como peruanos es siempre estar atentos y alertas para que los abusos del pasado no se vuelvan a cometer en el futuro. Muchas gracias.